¿Has oído su clamor o ignoras hoy su voz? Las labores ya son muchas, los obreros pocos son. Dios necesita obreros dispuestos. Heme aquí, yo iré por las almas, yo saldré, le daré a Dios control, les diré de la fuente de amor. ¿Acaso ya es muy tarde, oh Cristo aún salva? En verdad oramos que los ciegos puedan ver. Hay niños muriendo camino al infierno. Hay alguien que escucha el llamado de predicar. Heme aquí, yo iré por las almas, yo saldré, le daré a Dios control, les diré de la fuente de amor. Pues mi Salvador murió en una cruz, su vida dio por salvarme a mí. ¿Cómo decir que le amo y no responder? Heme aquí, yo iré por las almas, yo saldré, le daré a Dios control, les diré de la fuente de amor. Heme aquí, yo iré por las almas, yo saldré, le daré a Dios control, les diré de la fuente de amor. Buenas noches, hermanos, bienvenidos a nuestra tercera noche de conferencia virtual Alzad vuestros ojos. Vamos a empezar alabando el nombre del Señor y vamos a entonar este canto: ¿Quieres ser salvo de toda maldad? Cantando todos. ¿Quieres ser salvo de toda maldad? Tan solo hay poder en mi Jesús. ¿Quieres vivir, gozar santidad? Tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, sin igual poder en la sangre que vertió. Quieres ser libre de orgullo y pasión. Tan solo hay poder en mi Jesús. Quieres vencer toda cruel tentación. Tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, sin igual poder en la sangre que vertió. Quieres servir a tu Rey, Señor. Tan solo hay poder en mi Jesús. Ven y ser salvo, podrás en su amor. Tan solo hay poder en todo, hermanos. Hay poder, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, sin igual
hermanos, que el Señor les bendiga. Es una bendición para mí estar una vez más aquí a través de este medio en nuestra conferencia misionera Alzad vuestros ojos, basado en el pasaje de Juan capítulo 4, verso 35. Damos gracias a Dios por la oportunidad de tener con nosotros esta noche al pastor Jorge Rocha, miembro de la Iglesia Bíblica Bautista San Luis Potosí en México. Es una bendición tenerlo con nosotros, pastor. Bienvenido. Salude a nuestros hermanos en Cristo y enseguida el tiempo es suyo, pastor. Ok, gracias. ¿Qué tal, mis hermanos allá en Panamá? Un gusto saludarles a través de este medio. Siempre es una bendición las conferencias misioneras. Sé que han tenido 2 días ya de conferencia misionera. Bueno, ayer sucedieron algunas cosas, pero qué bueno que hubo la oportunidad de predicar al pastor Roberto. Y pues para mí es una bendición. Gracias, pastor, por la invitación. Yo aprecio mucho esto. Yo creo que una de las cosas más importantes de una iglesia es ubicarnos en aquello que es el corazón de Dios y aprecio mucho la invitación y respeto mucho las iglesias que agarran la visión y se comprometen con esto de llevar el evangelio a los que no lo tienen. Y bueno, un saludo a cada hermano, Dios los bendiga. Espero en otra ocasión vernos frente a frente para comer un sancochito y alguna otra cosa por allá, ¿no? Entonces, pues Dios los bendiga, un saludo y que Dios les use grandemente. Empezamos con el mensaje. Ok. Hermano, Dios los bendiga. Vamos a ver un pasaje que yo uso normalmente en las conferencias misioneras. Ahí en Marcos 16, versículo 15, dice la palabra de Dios y les dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Déjenme orar, hermanos, que Dios bendiga. Padre, danos tu gracia. Bendice a mis hermanos. Ellos han tenido, a pesar de la situación, el plan de tener la conferencia y hacerlo a través de esta forma, Señor. Gracias porque tenemos esta oportunidad. No es como quisiéramos, pero agradecemos esta oportunidad y rogamos bendiga, Señor, que tú retes los corazones. Padre, que nos ayudes porque no es tiempo de contemplar. Alzar los ojos es un llamado a no estar ya pensándolo, sino tomar decisiones, determinar, comprometernos. Quizá estamos en la recta final, Padre, y danos un corazón sensible. Te lo ruego, Padre. Bendice a mi hermano Roberto, gracias por él, por su amistad. Úsale, Padre, y guía su vida, su familia y la obra. Y ayúdanos en esta tarde, en Cristo Jesús. Amén. Pues Dios los bendiga, hermanos. Una bendición, como les decía, estar con ustedes a través de este medio y agradezco a Dios esta oportunidad. Lo hago con mi corazón un poco cargado porque ahorita tenemos uno de los colaboradores de la iglesia, el hermano Aurelio Guerrero, encargado del ministerio para ayudar a las personas con adicciones, el Ministerio Monte de Paz. Lo tenemos ya, lo iban a intubar ahorita. No sé si ya está intubado y tiene una oxigenación muy baja. Y bueno, no sabemos qué va a pasar, pero ha estado muy mal, ¿verdad? Está su vida luchando ahí entre la vida y la muerte y sabemos que está bien el cielo, pero queremos a nuestros hermanos todavía aquí entre nosotros sirviendo y apreciamos que oren por él. Se llama Aurelio Guerrero. Y en consideración a eso, hermanos, a qué breve es la vida y qué tan frágiles somos, más que nunca debemos poner atención a lo que somos llamados a hacer en esta tierra, hermanos. No tenemos el tiempo para contemplar. Alzar los ojos es un mandamiento, es algo imperativo, es algo de ya. No sé ustedes qué han pensado con esto de la pandemia, pero la pandemia nos ha demostrado que la vida es frágil. Y yo no sé qué va a pasar, yo no sé cómo se va a poner, cuál va a ser la nueva normalidad. Lo que sí sé es que las cosas van a ir de mal en peor, en diferentes maneras. Y pudiera ser que estamos en la recta final, hermanos. Yo no sé. Quizás nos quedan algunos años, quizás meses, quizás semanas. Pero lo cierto es que lo que se está formando ahorita, el caos económico, la falta de control de los gobernantes, la situación de la pandemia que ha afectado a las empresas y otras cosas alrededor, están proyectándose a lo que un día es necesario para que venga
un anticristo, ¿verdad? Y tratar de poner orden al caos y engañar a más gente. Entonces, hermanos, si hace 2000 años que el apóstol Pablo decía que estábamos en los últimos tiempos, ¿cuánto más ahora debemos estar conscientes que estamos en los últimos tiempos? Es muy lamentable, hermanos, que nosotros como hispanos no tuvimos la visión ni la enseñanza para habernos involucrado en misiones como deberíamos haberlo hecho desde el principio. Hemos dejado pasar años y hemos sido muy lentos, hermanos, en tomar en serio lo que es la gran comisión. Y nos hemos excusado con que no tenemos, somos poquitos y tantas cosas hemos puesto ahí de argumentos para pues justificarnos, pero en sí es más bien para cubrir nuestra desobediencia. Porque el mandamiento de Cristo fue claro. Él dijo antes de irse, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a todas partes. Eso es un mandamiento muy claro de parte del Señor, dado a su iglesia, y es algo que no deberíamos de habernos tardado ni haberlo dudado, ni siquiera preguntarnos si debemos o no. Es un mandamiento, tenemos que hacerlo. Ahora, la Biblia es clara en señalarnos cuál es el corazón de Dios, hermanos. En Juan 3:16, el pasaje que todos conocemos, porque de tal manera amó Dios al mundo. Es clara la Biblia en señalarnos cuál es su corazón. Es un corazón a favor de la gente, a favor del mundo. Y otra vez, cuando dice que amó al mundo, no se refiere al agua, ni a las hierbas, ni a los paisajes, se refiere a la gente. Él ama a la gente. Él ama a todos y a cada uno. Dice la Biblia que Él no hace acepción de personas, no hace distinción de personas. Él es alguien que da su sol para buenos y malos y su lluvia para justos e injustos. Entonces a Dios le importan todos. Él no tiene favoritos. Le importan los judíos y los musulmanes, los ricos y los pobres, los hombres y las mujeres, los educados y los analfabetas, los que traen ropa elegante, los que andan desnudos, los de la ciudad o los de las montañas o las selvas. A Él le importan todos. Su corazón es a favor de la gente. También la Biblia es clara en señalarnos cuál es su voluntad hacia los pecadores. Dice la palabra de Dios en 1 Timoteo 2:4 que Él quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Entonces, la Biblia es clara en señalarnos su corazón, un corazón a favor de los hombres, pero también es clara en señalarnos cuál es su voluntad hacia los pecadores. Él quiere que sean salvos. Él no vino a condenar, Él vino a salvar. Él quiere que la gente se arrepienta, que la gente tenga que la gente pueda ir al cielo y que la gente tenga la oportunidad de escuchar el evangelio. Dice la Biblia que vengan al conocimiento de la verdad. Es decir, Dios acepta que la gente lo rechace, pero lo que Dios no acepta es que gente se muera sin saber. Para Dios es algo en contra de su voluntad que alguien se muera ignorando la salvación. Es en contra de su voluntad que alguien se muera sin saber que Dios le ama, que Cristo murió y que se pagó no con sangre, no con oro o plata, sino con sangre por el alma de cada quien. Mire, hermanos, no es su voluntad que la gente muera en ignorancia, hermanos. Por eso Él nos dejó claro el mandamiento y por eso Él ha esperado y ha sido paciente y no ha traído juicio sobre la gente destruyendo el mundo, porque Él no quiere que la gente se pierda. Él quiere que todos sepan, que todos conozcan, que nadie muera ignorando que hay un pago por su alma y una tumba vacía. Ese es el corazón de Dios, un corazón por la gente, y esa es la voluntad de Dios, que la gente sea salva y que todos conozcan cómo ser salvos. Ahora, en ese corazón y en esa voluntad, el Señor establece en esta tierra un instrumento divino para que se cumpla su voluntad. Y ese instrumento divino es la iglesia. La palabra de Dios nos enseña, hermanos, que la iglesia no fue fundada por seres humanos, fue fundada por el Señor. Cristo es la roca y cabeza de la iglesia. Y el Señor establece la iglesia en este mundo para que el mundo tenga la oportunidad de escuchar el evangelio. Es decir, la iglesia es el instrumento escogido por Dios para que cada persona en el mundo tenga la oportunidad de saber cómo ser salvos. La gran comisión no fue dada a las agencias misioneras, no fue dada a organizaciones, se fue dada a la iglesia. La iglesia
no es una organización, la iglesia es un organismo vivo, es un cuerpo formado por miembros cuya cabeza es Cristo, con una autoridad sobre toda autoridad que es Cristo mismo. Y la hizo a la iglesia victoriosa, la hizo una iglesia militante de ejército de avanzada, de conquista, y le prometió que las puertas del Hades no prevalecerían contra ella, y le prometió su presencia todos los días hasta el fin del mundo, porque es el instrumento, su iglesia, que Dios puso en este mundo, no para que Veragua o Panamá o David o Chiriquí o Venezuela, sino para que el mundo tenga la oportunidad de escuchar el evangelio. A esa iglesia el Señor le confió la verdad. Dice la Biblia que la iglesia es iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Es decir, la verdad Dios no se la confió al gobierno. Los gobiernos creen que tienen la verdad, pero ellos no saben cuál es su izquierda y cuál es su derecha. Los gobiernos a lo malo le dicen bueno y a lo bueno le dicen malo. No se la dio la verdad a los sistemas educativos, la verdad, ellos no saben, están en ignorancia, sus ojos están cerrados. Dios le confió su verdad a la iglesia, la hizo columna y baluarte, la verdad, la hizo depositaria de su verdad. Fuimos privilegiados con esa verdad de Dios, hermanos. Y esa verdad, sabemos, está en la Biblia. Ahí está, desde Génesis a Apocalipsis, no opiniones, no ideas, sino verdades absolutas que Dios nos confió para que gente sepa. Y esa verdad, hermanos, que Dios dio a la iglesia tenemos el deber de conocerla y el deber de transmitirla. Es un fraude que cristianos no quieran conocer la verdad. Y esto no me refiero a que los pastores la prediquen nada más. Cada cristiano deberíamos de ser estudiosos de la Biblia y conocer la verdad. Y no solamente conocerla, pero transmitirla. Ahora transmitirla en dos maneras. Transmitirla a través de la vida. Es decir, vivir las verdades de la Biblia. Miren, hermanos, nuestros hogares cristianos deberían ser diferentes a los demás hogares de ahí de la colonia o del barrio, hermanos. Por un solo hecho, nuestras familias deberían ser diferentes porque somos cristianos, somos la sal, somos la luz. Y no estamos bien cuando nuestra familia no marca una diferencia ahí en ese lugar donde vivimos. Estamos demandados porque tenemos la verdad nosotros a manifestar esa verdad en nuestra vida con los que nos conocen, en las escuelas, en el trabajo, en el vecindario. Tenemos que transmitir la verdad a través de la vida misma. Dice la palabra de Dios allá en la primera de Pedro que debemos vivir en este mundo buena manera de vivir, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de su visitación, al considerar vuestras buenas obras. Es decir, un día Dios va a visitar a mis vecinos, va a visitar a los que me conocen. Dios va a hacer una convicción en su corazón y ellos van a pensar en Jorge Rocha y pueden decir, ¿eso es ser cristiano? No quiero nada. Si eso es ser cristiano, mira a su familia, mira los gritos, mira los pleitos. Y ese día que sean visitados en su corazón y piensen en mí y en vez de aceptar a Cristo, lo rechacen por mi culpa, va a ser algo severo, hermanos. Ellos deben de ver algo diferente para que cuando Cristo visite su corazón y piensen en Jorge Rocha o piensen en usted y su familia, ellos digan, algo tienen ellos, son diferentes, sí lo quiero. Entonces debemos vivir nuestro cristianismo, nuestra verdad, pero no solamente se transmite con la vida, se transmite hablada, llevada, predicada, y Cristo lo dijo claramente, ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Esto tiene que ver con propagarlo, con hablarlo, con comunicarlo. La iglesia es la responsable delante de Dios de llevar el evangelio a los perdidos. En otras palabras, si los perdidos no tienen el evangelio, no es porque Dios no se los ha dado, es porque la iglesia no lo ha llevado. Nunca tendremos derecho a decir que la gente en la selva no supo porque Dios no quiso o porque Dios no hizo algo. Porque Dios sí quiere y Dios ha hecho y quiere hacer. Si la gente en la selva no escucha el evangelio, es porque la iglesia, el instrumento que Dios puso en la tierra, no hizo su deber.
Ustedes, hermanos queridos, tienen mucho ahí que trabajar ahí en su región, pero no nada más es allí, es Panamá, y es Centroamérica, y es América, y es el mundo, hermanos. Ustedes son el instrumento que Dios escogió para que desde ese lugar el evangelio salga por todas partes y a todas las naciones. Esa es la tarea que tienen por delante. Ahora, ¿qué ha hecho el coronavirus? ¿Anular la tarea? Por supuesto que no, hermano. Hay ahora iglesias y pastores, y yo entiendo, la situación económica no es fácil, yo entiendo, gente pierde su trabajo y deja de dar, yo entiendo. Pero queridos hermanos, lo quiero decir con claridad, la obra misionera no tiene su dependencia básicamente en nuestra capacidad financiera. La obra misionera tiene su dependencia no en lo que yo puedo, sino en lo que Dios puede. Y si Dios ve una iglesia que le cree y le obedece, y se esfuerza y sacrifica, Dios usará a esa iglesia a pesar de la pandemia. La crisis no anula la comisión, hermanos. Muchos piensan, oh, ya no se puede, entonces ya no ayudamos, ya no damos, ya no trabajamos, ya no sostenemos. Al contrario, ahora que es más difícil, deberíamos de trabajar más. Ahora que se ha complicado, deberíamos esforzarnos más. Lo digo otra vez, la crisis no anula la gran comisión. Al contrario, la crisis aumenta la gran comisión. La hace más urgente porque, mire, hermanos, hace 50 años, bueno, pudiera decir la gente, falta para que Cristo venga. Pero ahorita en estos momentos, como está la situación, ya Israel ya es estado desde el 1948, las cosas no van bien, el pecado va de mal en peor, el homosexualismo se está exaltando, hay una infinidad de niños abortados y hay un caos ya que se está formando. Y ahora esta pandemia, todos los daños colaterales, yo no sé cuánto tiempo falte, pero yo dudo, hermanos, que estemos lejos. Es mi sentir, no es algo que te puedo demostrar, pero es mi sentir que el tiempo es breve, hermanos. Entonces, si hace algunos años era una urgencia la obra misionera, ahora es mucho más urgente. Ahora no podemos decir que no se puede, tenemos que hacerlo, hermanos. Ahora no podemos decir que lo hagan otros, no, hermanos. Tenemos que tomar ya esto y responsabilizarnos porque no sabemos cuánto tiempo nos queda. Mi hermano Aurelio hace unos días mandó mensaje a su esposa, al pastor y a sus hijos despidiéndose, dando sus últimas palabras a su esposa. Esas palabras quedan ahí en el corazón. Mi hija Melanie hace 2 meses pasaditos perdió a su esposo. Quedó ella sola con 3 niños. Están aquí en casa conmigo. Ese último momento, esa despedida quedó ahí en su corazón. Las palabras de su esposo. Cristo se iba y Cristo dice, estas son mis palabras. Y esas palabras deberían de estar ahí y retumbar en el corazón y en la mente que tenemos que hacer la obra misionera, que tenemos que enviar misioneros, que tenemos que hacer lo que se tenga que hacer para que el mundo tenga el evangelio. Es grave no entender nuestra labor y es más grave no entender nuestra labor ahora. Miren, es como los bomberos, los médicos, los enfermeros. Ahora su labor se ha acrecentado y tienen que entenderla por la demanda de la necesidad. Y la demanda de la necesidad espiritual de este mundo nos exige más, hermanos. Nos exige más compromiso, más entrega, más fe, más oración, más sacrificio. Recuerda, hermanos, sin el evangelio no hay salvación. No hay manera que Dios pueda salvar al pecador si no se tiene el evangelio. Dios no tiene un plan B. Dios no tiene otra opción, otra manera. Nadie viene al Padre, dijo Cristo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie, absolutamente nadie viene al Padre si no es por mí. Eso nos debe quedar claro. No hay otra manera de salvarse. Si no es a través del evangelio, la gente está perdida, hermanos. Es crucial entender eso. No hay opción B, no hay plan B, no hay otra manera, no hay otra puerta. Es solamente a través de Cristo, de lo que Él hizo en la cruz.
Y si no le llevamos el evangelio a la gente, está perdido, hermanos. Y no porque Dios no podía salvarlos. Y no porque Dios no quería salvarlos. Y no porque sus corazones eran tan duros, no, hermanos. Es porque no les llevamos el evangelio, tenemos que llevarlo. Cada iglesia está puesta como el instrumento de esperanza para que el mundo tenga el evangelio. Ahora, entendiendo que esta tarea es crucial, la gran comisión, quiero enfocarme en 4 puntos básicos para la extensión del reino de Dios. Estos 4 puntos básicos, hermanos, son elementales para el éxito o el fracaso de la obra misionera. Ya los han escuchado, no voy a decir nada nuevo, pero quiero repetir y tratar de reforzar estas verdades. El primer elemento básico para la extensión del reino de Dios se llama obreros, hermanos. Cuando Cristo vio las multitudes desamparadas y dispersas, claramente Él dijo, la mies es mucha, y añadió, los obreros pocos. Y luego puso un énfasis, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Cristo dijo, miren, ante esa necesidad, ante esa situación y esa desgracia del mundo, su condición tan terrible, hay una cosa que se puede hacer. Lo que cambiaría la situación para ellos y traería esperanza es si hubiera obreros. Cristo, hermanos, puso que era algo indispensable los obreros, los predicadores. ¿Y cómo oirán si no hay quien predique? Los predicadores son esenciales. La verdad, queridos hermanos, yo respeto mucho a los misioneros porque están ahorita batallando en esto, pero no están de más ningún obrero, hacen falta más obreros, hermanos. Y ahora con el coronavirus, varios pastores en diferentes lugares han pasado a la presencia del Señor. Hacen falta obreros, los obreros no sobran. Todas las carreras están saturadas, arquitectura, ingeniería, todo está saturado, pero el oficio, la profesión de embajadores, de siervos de Dios, hay vacantes, hermanos. Es necesario, indispensable que hayan obreros. Ahora, para que haya obreros, tenemos que orar por ellos. Cristo dijo, rogad al Señor de la mies que envíe. Hay que pedir por obreros, hermanos. Orar por obreros debe ser una petición que debemos tomarla como una de las más básicas de nuestra vida. Porque Cristo nos pidió orar por obreros, entonces deberíamos, si mi Salvador le importó esa petición, yo debo de hacer la mía y estar pidiendo por obreros. Rogar por predicadores, rogar por misioneros que tengan el valor, el carácter para ir y para quedarse y para hacer la obra de Dios. Hacen falta obreros, hermanos. Hacen falta literalmente cientos de predicadores. Y miren, yo sé que Panamá necesita predicadores, yo lo sé, hermanos. Pero muchas veces los pastores solamente piensan obreros para Venezuela, obreros para México, obreros para Colombia, obreros para Panamá. Y en ese pensamiento medio con carga y compasión encierra egoísmo. Porque no se trata de Panamá ni de México, se trata del mundo, hermanos. Se trata de lugares donde gente nunca ha oído. Se trata, usted sabe lo que pasó en Líbano ayer. Creo que fue ayer o antier, no recuerdo. La explosión ayer fue tan terrible como fue y los que murieron. Hermanos queridos, la necesidad es increíble en todas partes. Y Cristo dijo claramente que lo que cambiaría esa situación serían obreros. Entonces hay que orar por obreros. No nada más hay que orar por obreros, pero hay que preparar a los obreros. Y yo animo a que cada iglesia, no que tenga un instituto formal, porque quizás no todos tienen la capacidad, pero todos pueden preparar obreros. Hay gente de su iglesia que no va a ir a otro instituto. Hay gente que se va a preparar allí. Y cada iglesia debe entender que ahí hay gente que Dios no le va a enviar ni a Mongolia, no le va a enviar a Vietnam o a Australia o a Noruega, pero le va a enviar a los pueblos de Panamá, a las regiones ahí de Panamá, a lugares cercanos y a levantar más obras, y hay que preparar esos obreros. De hecho, hermanos, nuestro colegio bíblico así empezó.
No empezó con la mentalidad de preparar obreros de otros lugares, sino preparar nuestros obreros. Por eso las clases son en la tarde, para que los hermanos después de trabajar puedan llegar al colegio. Y empezó a crecer, pero así debe de cada iglesia tener una visión. Oro por obreros, pero preparo obreros. Los enseñamos a predicar. Los enseñamos a hacer la obra para que ellos levanten otra obra. Que más obras sean levantadas. No solamente orar por ellos y prepararlos, pero enviarlos, hermanos. Tenemos que unirnos. Es un trabajo en sociedad. Colaborar la iglesia con el misionero. El primer elemento para la extensión del reino de Dios se llama obreros. El segundo elemento para la extensión del reino de Dios se llama oración, hermanos. ¿Qué tan importante es la oración? Y ahora debemos estar más conscientes de la necesidad y la importancia de la oración, hermanos. Hay tanta necesidad, tantos hogares batallando, tantos hogares con dolor, gente que ha enterrado a sus seres queridos, situaciones económicas, gente desanimada. Hace falta orar, hermanos. Orar por misioneros, pedirle a Dios, pero orar por los misioneros que ya están. Como usted sabe o ha oído, mi hija mayor quedó viuda hace casi 2 meses, hace más de 2 meses, 2 meses y 4 días. Y ellos, mi yerno Adán Maroto y mi hija Melanie salían el 20 de abril para Nepal. Ya tenían los boletos de ellos y de mis 3 nietos. Llegó lo del coronavirus, cancelaron sus vuelos, no pudieron ir a Nepal. Mi yerno se empezó a sentir mal, ya se sentía un poquito mal, pero en mayo se puso más mal. Lo internamos la última semana de mayo y nunca sabíamos que del viernes que lo internamos al otro viernes mi yerno estaría pasando a la presencia del Señor. Fue toda una sorpresa. Y no llegó el misionero que iba a Nepal. Ojalá los misioneros se dieran en los árboles. Ojalá los misioneros se pudieran producir de manera instantánea, pero no es así. Por eso, hermanos, la importancia de orar por ellos, hermanos. No nada más por más obreros, pero por los que ya están. Por las luchas que enfrentan, por las batallas, por las situaciones. Mire, yo prediqué un mensaje hablando de la situación actual y yo mencionaba en ese pasaje, en ese mensaje, que quizá los que más iban a pagar un precio por la obra misionera iban a ser los misioneros mismos. Porque mientras iglesias iban a dejar de sostenerlos, ellos tenían que tomar una decisión. O me aguanto y me quedo, o me regreso. Y hablando con algunos de ellos y animándoles, yo les decía, hermanos misioneros, en este momento la obra misionera depende mucho de ustedes. Porque habrá pastores e iglesias que ya no los sostendrán, que la economía bajará y no los apoyarán, pero ahí es donde ahora se va a comprobar qué tan fieles son para seguir adelante en las situaciones malas. Y hermanos, están pagando un precio. No han recibido el mismo sostenimiento, pero hasta la fecha siguen allí. Están trabajando, Dios los ha cuidado. Hay que orar por los misioneros, orar por provisión, orar por dirección, orar por sabiduría, orar por la mente de la esposa y de los hijos, orar que Dios abra puertas. Por ejemplo, lo que pasó en Líbano, que sea una puerta abierta, hermanos. Tenemos que orar más por el mundo, hermanos. Orar milagros. Oren por un avivamiento entre las iglesias bautistas. Oren por Panamá. Haga una lista de cada pastor de Panamá. Los que ama y los que no ama. Los que son sus favoritos y los que no son sus favoritos. Ore por cada pastor. Ore por un avivamiento. Ore por santidad, por consagración. Ore porque Dios haga milagros, hermanos. Necesitamos orar. El tercer elemento básico, dijimos, primero obrero, segundo oración. El tercer elemento básico, usted ya lo sabe, dinero. No puedo hablar de misiones y no mencionar el dinero, hermanos. Misiones siempre trae costo añadido. A Dios le costó su hijo. A Cristo le costó su vida. A los misioneros les ha costado ir. Y a los que nos quedamos nos cuesta orar y sostener, hermanos. No podemos abdicar, no podemos renunciar.
No podemos echarnos para atrás. No podemos decir, no, misiones ya no, lo anulo de mis gastos. No, hermanos. Misiones debe ser algo básico, algo esencial. Debemos agarrarnos con uñas y dientes de misiones y seguir dando, hermanos. Por eso, hermano, gane mucho o poco, diezme, no deje de diezmar. Que Dios nos bendiga, que no seamos ladrones, siga diezmando. Pero no me va bien. Yo sé, hermano, no gano mucho, no, yo no digo que gane mucho, pero de lo que gana, diezme. De lo que gana, ofrende. Téngalo ahí como algo crucial, algo vital, más importante que el cable, más importante que el celular. Sostener a los misioneros. Cuiden a su pastor, hermanos, vean por él, vean por los pastores. Ahora que yo he predicado, cuando predico de misiones en algunas iglesias, siempre menciono cómo la atención de los hermanos está sobre los siervos de Dios. Y he predicado sin saber que mi hija iba a quedar viuda, de cómo pastores mueren o misioneros mueren y todos olvidan a la viuda. Como si la viuda no era parte de la obra. Como si todo se acabó porque se murió el misionero y la viuda pues ya no sirve, es desechable. Qué triste, hermanos, que esa actitud, cuando deberíamos de cuidar por ellos también y seguir adelante y claro, mientras siguen adelante en la obra. Estoy pensando, por ejemplo, en el pastor Modesto que se fue con el Señor, su esposa, que la cuiden, que la ayuden, que vean por ella. Así igual su pastor Roberto, que ustedes vean por él, que lo cuiden, que oren por su esposa, por sus hijos, queridos hermanos. Yo sé que los pastores no son perfectos, nadie somos perfectos, pero si ayudan orando por nosotros, que Dios nos guarde, nos dé temor, nos dé consagración, la obra será bendecida, hermanos. Oremos unos por otros también. Haga una lista de los hermanos, ore por ellos. Entonces, queridos hermanos, elementos básicos para que el reino de Dios se extienda: obreros, oración, dinero y en último lugar, otro elemento básico, trabajo personal. Qué triste. Y no lo voy a profetizar, pero casi lo profetizo, que la gran mayoría de los hermanos en las iglesias, y hablando también de ustedes, hermanos, la gran mayoría no está involucrado. Si miento, dígame. Pero les aseguro que la gran mayoría no se involucra. La mayoría son espectadores que van a la iglesia para ser bendecidos y está bien. Pero esa es una mitad del deber, de ir y ser bendecido y edificarme. La otra mitad es, ¿qué voy a hacer yo? Y no debería haber un solo cristiano, un solo miembro de su iglesia que no esté involucrado. Deme una sola razón válida, una sola, de por qué no estar involucrado en la obra de Dios. Deme una sola razón por qué no hacer la obra misionera. Deme una sola razón que Dios lo justifique y que usted esté exento de estar comprometido e involucrado. No, hermanos, todos debemos estar involucrados. Hombres y mujeres, chicos y grandes, todos tenemos algo que hacer. Recuerde, somos un cuerpo, ustedes son un cuerpo, muchos miembros, cada dedo de la mano, cada pie, cada ojo, cada oreja, cada órgano tiene una función. Todo sirve, todo debe de involucrarse y trabajar. Así cada hermano debe estar involucrado. No sé cómo ha sido usted en su vida cristiana, hermano. Pero ya no hay tiempo para seguir igual. Tenemos que cambiar, hermanos. Tenemos que enfrentarnos con Dios y pedirle ayuda, misericordia, para hacer cambios y empezar a ser gente más involucrada y más comprometida, sirviendo en el templo y fuera del templo, hablando de Cristo, ganando almas, trayendo gente, económicamente sosteniendo y de una u otra manera. Ir con el pastor, ¿en qué le puedo ayudar? ¿Dónde podemos levantar otra obra, otra ruta y trabajar más? No sé, hermanos, cuándo viene el Señor, pero sin duda viene pronto. Quiero preguntarles, ¿qué clase de iglesia son? ¿Una iglesia espectadora o una iglesia obediente? Una iglesia que cree
que todavía tenemos tiempo, o una iglesia que alza los ojos y es honesta en ver que los campos ya están listos para la siega. No, ni siquiera para la siembra, para la siega, para la cosecha. Tenemos, hermanos, que ponernos en sintonía con Dios, buscar ayuda del cielo, levantar los ojos al cielo, pedir que obre nuestro corazón y nos ayude, porque entre más pasa el tiempo, la obra es más urgente, es más crucial y tenemos que hacer algo, hermanos. Yo espero, hermanos, que esta conferencia no sea simplemente terminamos otra conferencia, pero que ustedes decidan junto con su pastor de marcar una diferencia bien clara en su ciudad, en su pueblo, en su país y más allá de su país. Que se conozcan por una iglesia de fe, no de excusas. Una iglesia que cree que el Señor es capaz de usarles en la pandemia y en la crisis. Que se conozcan como una iglesia que obedece, como una iglesia que no se conforma, que levanta los ojos y le dice al Señor, sí, Señor, yo me involucro, yo me comprometo, cuentas conmigo. Queridos hermanos, que Dios cuente con su iglesia, que Dios cuente con su familia y que Dios cuente contigo, hermano. No podemos contemplar. Eso de alzar los ojos no es para contemplar pasivamente, sino para mirar la necesidad y actuar ya, hermanos. Hacer lo que tenemos que hacer. Deseo, hermanos, junto con su pastor, que Dios les bendiga, que Dios les use y que marque una diferencia para la gloria de Dios allí en su lugar y en todo Panamá y mucho más allá. Que Cristo sea magnificado por la obediencia de ustedes como instrumento para llevar el evangelio a los que no lo tienen. Porque el corazón de Dios es el mundo, es la gente. Su voluntad es que todos sean salvos, que todos escuchen el evangelio. Y en ese corazón y en esa voluntad puso un instrumento, su iglesia, para que el mundo tenga el evangelio. Dios los quiere usar. No dejen que la crisis de la pandemia opaque su deseo del Señor y opaque su visión y opaque su deseo de ser obedientes. Que Dios nos ayude, hermanos, y Dios les use. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, por tu palabra. Usa al pastor Roberto, Señor. Usa a su iglesia. Señor, yo sé que hay limitantes, pero tú no tienes limitantes. Y que tú encuentres en esa iglesia una disposición donde tú te puedas manifestar. Que encuentres una fe y una obediencia a través de la cual puedas hacer grandes cosas. Ayúdanos, Padre, para entender los tiempos y lo que tenemos que hacer. Ayuda a nuestro corazón, límpialo de carnalidad, como ayer hablaba el pastor Roberto. ¿Por qué no alzamos los ojos y ayúdanos a poner nuestra mente y nuestro corazón en lo que a ti te importa? Te bendecimos en Cristo Jesús. Amén. Amén, pastor. Gracias, Pastor Rocha, por la predicación. Estoy agradecido con usted y bueno, ha sido una bendición. Esperemos que este mensaje haya llegado a todos nuestros corazones y no solamente sea algo haber escuchado por escuchar, sino que nos mueva el corazón y también los pies a hacer algo por la obra del Señor. Pastor, un saludo, un abrazo. Vamos a estar orando por el hermano Aurelio Guerrero. De hecho, hemos estado orando por él desde que supimos que estaba enfermo y vamos a tenerlo en oración. Saludos al pastor Ramos y a todo el equipo de trabajo allá y estamos orando por ustedes también, pastor. Pues un abrazo, pastor, y un saludote a cada hermano. Que Dios me los bendiga y que puedan tener una buena conclusión de la conferencia para la gloria del Señor. Dios los bendiga. Amén, pastor. Dios lo bendiga. Muchas gracias. El mundo vagando está, cautivo.
alabando el nombre del Señor, vamos a cantar ese canto titulado El Evangelio de Dios en Panamá. Cantemos todos, hermanos. El Evangelio de Dios en Panamá se extiende por todo el país y desde el norte hasta el sur de América nos preparamos a salir, porque ya tenemos poder en Cristo para las almas convertir y enseñarles la nueva vida que en Cristo se puede vivir. Un mandamiento tenemos que cumplir, el Evangelio predicar, no solamente en nuestro Panamá,
Hermanos, gracias por haber estado con nosotros esta noche. Gracias por estar pendiente de la transmisión. Disculpen los inconvenientes. Que el Señor les bendiga. Y bueno, a obedecer la santa y bendita palabra de Dios.